que aquí les presento es algo especial para mí, pues a pesar de que esta persona que fue mi amigo me pidió en cierto momento que continuara con los hechos y datos que dejó inconclusos en su libro 28 horas a bordo de un ovni, en ese momento no me atreví a hacerlo, ni me imaginaba cómo o cuándo iniciar ese tipo de proyecto. Él hace tiempo que trascendió, y después de pensarlo mucho, de ordenar ideas y de ver cómo retomaba su vivencia, inicié y obtuve un interesante libro que creo que aportará datos significativos a los verdaderos interesados por el fenómeno del contactismo. Es por eso que aquí les presento este programa de radio para tratar algo de ese interesante suceso. Es mi punto de vista sobre los detalles y circunstancias de tal experiencia fantástica que él me contó. Dicho todo esto, los invitamos a escuchar y conocer pormenores atrayentes sobre este polémico y llamativo caso, la extraordinaria experiencia de un mexicano en una nave extraterrestre. Y si al final llegan a reflexionar e interesarse por esta sugestiva posibilidad de que alguien más avanzado nos visita, nos estudia e interactúa con el humano, será gratificante para nosotros. Mi nombre, Roberto Samael, de Conexión Paranormal, e iniciamos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por internet, para todo el mundo. Inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el libro del mágico centro histórico de México-Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Los temas más polémicos, los investigadores más renombrados, los casos actuales más importantes, escúchalos aquí, con Roberto Samael y Conexión Paranormal. Continuamos. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, en una transmisión que llevamos para ustedes como lo constantemente para hablar de temas de las otras realidades, temas de interés, temas históricos que a la gente le gusta mucho, y en esta ocasión no es la excepción, y vamos a platicar sobre contactismo, sobre ovnis, sobre esa gran posibilidad de que nos estén visitando seres de otros mundos y que llegan hasta acá para explorar, para intervenir o interferir de alguna forma con nosotros.
Para ello me acompaña Lucrecia. Bienvenida, Lucrecia. Hola, Roberto. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y sobre todo tocando temas bastante interesantes. Pues así es, aquí vamos a estar platicando un buen rato sobre este tema tan interesante del contactismo y algunos otros aspectos, especialmente sobre un caso muy especial que traemos para ustedes. Vamos rápidamente a un corte y regresamos para hablar de lleno sobre el contactismo aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Volvemos. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer. Hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero, ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Pues ya estamos aquí de vuelta, amigos. Vamos a entrar de lleno al tema preguntándole a Roberto ¿qué es el contactismo? Porque muchos de nosotros pues no estamos acostumbrados a este tipo de temas. Roberto, ¿nos puedes decir qué es el contactismo? Muy bien, Lucrecia, pues sí, ya empezando a platicar sobre este tema tan interesante como les mencioné anteriormente, pues les voy a platicar más o menos lo que dentro de la casuística de los no identificados se entiende como contactismo. Y bien dices, no todos lo saben, no porque nosotros tengamos pues estudiando o indagando estos temas, hay gente que está ajena a ello y sí es bueno recordarlo. Pues el contactismo trata o quiere decir, dentro del tema de los no identificados, que es el encuentro de algún tipo de inteligencia, de algún ser que viene de fuera del planeta para hacer contacto con un humano, con una persona que vive en la Tierra. Es un encuentro, digamos, pacífico, un intercambio de información, y ese es el contactismo. Ese tema yo creo es una de las ramas más importantes del tema de los ovnis, porque es el que nos daría más información sobre los visitantes y sus intenciones en nuestro mundo.
El contactismo podría darnos luz sobre las intenciones que tienen los visitantes, esos seres del espacio, con sus labores o sus intenciones o su interacción que hay con el humano. El contactismo nos podría hablar mucho de eso. Y ese es el contactismo, el encuentro de un ser visitante de otro planeta con un humano. Aunque muchos interesados a veces desvarían un poco y creen que se puede hacer contacto a nivel mental, en sueños y cuestiones muy raras y personales de ellos, que ahí creo que no. Entonces el contactismo es muy especial, pero hay mucho que investigar y mucho que decir sobre ello, porque a veces la mayoría, y creo casi el 99% son falsos. Eso sería el contactismo. Roberto, ahorita me llamó muchísimo la atención algo que mencionas, que muchos exageran con este tipo de temas. Yo te he escuchado hablar sobre que pues no crees en el contactismo, y yo te pregunto, ¿por qué hacer un programa precisamente del contactismo si tú no crees? Mira, no es que no crea, yo dudo mucho de estas personas porque la oportunidad que he tenido, por el trabajo que me ha dado andar investigando, andar preguntando, andar tras ellos, y cuando me los encuentro platicar ampliamente, me da para hacer programas, para escribir, para sacar varios artículos, y ustedes los pueden ver en el canal, en el blog, en los lugares donde subo la información, de que la mayoría pues son problemas personales. Hay varios factores que implican o envuelven al supuesto contactado, porque muchos de ellos tienen problemas personales de identidad, quieren ser parte de algo, le inventan cosas para llamar la atención y decir yo estoy aquí, yo tengo esta cualidad, he contactado con alguien, y llamar la atención de esa forma, inventan y dicen cosas que no son. También están las personas que por ignorancia, por falta de conocimiento, por bagaje cultural del tema, se creen todo lo que ven en películas, en libros, y lo aplican a su vida y creen que así es. Constantemente escucho a personas que dicen, a mí me gustaría que me raptaran los ovnis, que me llevaran, como si fuera muy fácil, como si este tipo de personas les interesaran a ellos. También tienen problemas y pues mucha fantasía en ellos. Y el otro aspecto, el económico. Mucha gente lucra e inventa cosas y vive de ello. Hay personajes que vienen, dan pláticas, hacen picnics extraterrestres en varias zonas alejadas, y todo lo que envuelve, todo lo que dicen, todo lo que trabajan para sacar dinero y así vivir cómodamente por años y años. Entonces sí es muy delicado el tema, hay mucho charlatán, mucha fantasía, muchas cosas que no son, y eso es lo que yo escribo. Por eso a lo mejor piensas que no creo en el tema. Si hay la posibilidad, si vivimos o estamos rodeados de un universo tan vasto, ¿por qué no que haya esa posibilidad? Además, nuestros conceptos que tenemos sobre la tecnología, el tiempo y espacio pues son muy limitados. Es como decir que una rana habla de su charco y dice que es el mejor de todo el universo, sin saber que hay cosas más grandes. Entonces el contactismo se presta para ello, para sacar una infinidad de suposiciones, de mentiras, de estafar a la gente. A esos son los que yo me refiero cuando hablo y ataco al contactismo. Pero sí hay casos interesantes que te hacen pensar, e incluso por eso este programa, aquí vamos a hablar de uno de ellos. Tú que has tenido la oportunidad de tratar con este tipo de contactados, ¿cómo creerles? ¿Cómo saber que es verdad lo que te están diciendo? ¿Cómo saber que su contacto no solamente, como bien dices tú, es un invento o quieren llamar la atención? ¿Cómo podríamos darnos cuenta? Interesante tu pregunta. Mira, cuando iniciamos en el tema, nos fascina en los no identificados la posibilidad de que de otro planeta lejano vengan y nos visiten y hagan cosas. Entonces es muy atrayente, muy apasionante. Pero para empezar a discernir y saber realmente qué está pasando, necesitamos cierto nivel cultural de información, leer, comparar, hacer buenas preguntas, no creernos, no irnos por la fe, por muy bonito y llamativo que sea, simplemente analizar a la persona e incluso tratar de saber quién es, quién te está diciendo eso, y sobre todo si te llama la atención el tema y por eso andas buscando este tipo de información, pues por lo menos mete otro tipo de técnicas, de estudios, de materias a tu cabeza. Puedes meter psicología, que ahí en la psicología hay un punto muy importante en la esquizofrenia sobre el comportamiento de muchos de estos personajes, pero también puedes saber múltiples disciplinas que van a engrandecer tu conocimiento, como fotografía, computación, física,
y en fin, mete lo más que puedas y lee a los antiguos investigadores del fenómeno. Ahora la gente se conforma nada más con bajar lo que hay en los canales, en las redes sociales, y creérselo, copian y pegan y lo distribuyen como si fuera real. Entonces, si realmente quieres tener un panorama abierto o más cercano a la realidad, debes de prepararte, investigar y no creerte todo, y tratar de ser muy muy objetivo y muy serio para que descubras a este tipo de personas que se dicen contactados. Muy cierto, Roberto. Sabes, ahorita por lo que tú comentas, yo he tenido la oportunidad de poder platicar contigo, y la verdad, no solamente es que tú tomes la información de la red, sino lo que a mí la verdad me gusta mucho es que tú vas al campo de investigación. Tú tuviste la oportunidad de entrevistar a varios contactados. ¿Me podrías tú decir a cuáles fueron y cuál fue la impresión que te dio cada uno de ellos? Pues mira, nombrártelos aquí sería medio largo y la verdad no me acuerdo de todos ellos, pero por el mismo trabajo te puedo decir que he tenido oportunidad de entrevistar y platicar con más relevantes e importantes que han llegado a México, que han venido a congresos, que conocemos por los libros, por los artículos que hacen. He platicado con ellos y sobre todo a los de México, a los más importantes, que me he acercado a ellos. A veces surgen unos que son unos totalmente desconocidos, que esos de repente dicen que son contactados. Ni siquiera visitarlos, ver lo que suben, lo que dicen, pues ya te das cuenta que están como locos, ¿no? Pero entonces sí he tenido oportunidad de analizarlos, platicar con ellos. He escrito sobre ellos, he hecho programas de ellos y ahí lo pueden ver, y no he encontrado lo suficiente como para creerles lo que están diciendo, y a eso me baso para decirte que eso del contactismo es medio difícil, que lo encuentres en todos lados, así como lo vemos en las redes, en los programas, en los canales, que los vemos por todos lados hablando y diciendo cosas realmente a veces estúpidas. Esta plática se está tornando muy interesante. Vamos a un corte y regresamos. Y continuamos aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Paranormal. Al parecer, siempre han estado con el hombre. Todas las culturas y religiones del mundo los mencionan. Su nombre y características dependen de la zona donde son vistos. Ahora las cámaras nos los muestran directamente. Entepar, entidades teóricas paralelas. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Y adéntrate a conocer formas y características de estos entes anómalos y su interacción ante el humano. Esos temas de las otras realidades, los casos más extraños y desconcertantes que están a nuestro alrededor, los tenemos para ti en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No copiando y pegando, con investigaciones propias desde el lugar de los hechos, en interesantes entrevistas con testimonios de los protagonistas. El mundo de lo paranormal, para ti, con Roberto Samael. Escucha.
estamos de regreso, amigos, y continuando, nos quedamos con una pregunta muy interesante. Me estabas comentando, Roberto, que bueno, has tenido la oportunidad de conocer a varios supuestos contactados, pero te preguntaba si me podrías por lo menos nombrar algunos y tu punto de apreciación de cada uno de ellos. Bueno, mira, son muchos los que he conocido, entonces no quisiera omitir alguno, pero sí he tenido oportunidad de platicar, por decir algo, Giorgio Bon Giovanni, con Sisto Paz, Danko Iván Vukovic, del extranjero, y muchos otros que han llegado y he ido a buscarlos y platicado con ellos, pero también de aquí, de México, conozco o he platicado, bueno, han sido muchos de ellos, si ustedes lo pueden ver, subí recientemente un programa sobre contactismo, hay otros más, tanto escritos como en programas de audio, donde menciono ahí a varios, los entrevisto y dan su opinión, dan su punto de vista y sobre todo la historia de su contacto. Pueden encontrarlo en el canal, se llama Conexión Paranormal Presenta Contactados, y ahí lo pueden ver. Tendrá como un par, bueno, ya lo había subido antes, pero le agregué otras entrevistas y tendrá como un par de meses que lo puse para que se den una idea, pero también pueden encontrar mucha información escrita sobre lo que pongo de ellos y contra ellos. La mayoría, pues francamente no les creo, me doy cuenta que están mintiendo de inmediato, no presentan nunca nada, y que es a veces que no te presente nada, en ciertas ocasiones se entiende, pero si estás viviendo de esto, si estás constantemente con ellos, como muchos aseguran que son como sus nanas cósmicas, porque están aquí, dejan de hacer sus cosas en su mundo, dejan de vivir por allá, dejan, a lo mejor sus conceptos no son los nuestros, pero seguramente dejaron familia, dejaron cosas por allá sin acabar, se embarcan o se enrolan en una misión al planeta Tierra y vienen y se quedan aquí como nanas cósmicas al servicio de un humano X, un personaje insignificante que dice que los tiene ahí y los van actualizando de todos los sucesos que nunca superan lo que tenemos. Entonces sí es muy dudoso, no creo en la mayoría, como te menciono, y aquí poco a poco vamos a ir hablando de este síndrome del contactismo que es muy extraño y se presenta de muchas formas. Sí, es muy cierto, Roberto. Fíjate que escuchándote también ahorita por lo que mencionas, ¿qué hace que estos seres escojan a estas personas? ¿Tienen algo en especial? ¿Por qué hacerlo a hurtadillas? ¿Por qué no hacerlo más abierto? Claro, porque digo, supongo que este tipo de seres, viniendo desde donde vienen, ¿por qué hacerlo de esta forma? Mira, sus razones tendrán si es que es real, ¿no? Si es que es real los visitantes lo que hacen, pero yo puedo darme una idea de que a lo mejor no quieren mezclarse con nosotros para no mancharnos, no intervenir, dejarnos evolucionar libremente cuando es real. Por otro lado, estas personas que hacen contacto por sueños, por visiones, por cuestiones que se inventan constantemente, que sacan algunas deducciones o sacan temas muy lejanos que hacen el contactismo o el contacto a nivel astral, se me hace una soberana tontería, no les creo. Yo he visto a muchas de estas personas, he estado con muchos de ellos y me he dado cuenta que a veces sí tienen problemas psicológicos, y cuando no es así pues tienen problemas económicos, que es cuando quieren sacar dinero de todos lados, más cuando ellos dicen que los extraterrestres les dieron el don para curar y andan estafando, timando a mucha gente. Y precisamente eso era lo que también yo te comentaba. ¿Tiene algo de especial? ¿Los escogen? ¿Tienen un porqué precisamente este tipo de contactados? Al platicar con muchos de ellos se sienten especiales, elegidos, como que son el punto o la punta de flecha de la misión de los extraterrestres para venir de otro lado para buscarlos a estos personajes y decirles: yo crucé el universo porque tenía que contactar contigo y te traigo grandes revelaciones para el cambio interior, elevación espiritual y sobre todo tu planeta. Cuídalo porque te lo estás acabando. O sea, te vienen a decir cosas que desde la primaria ya te están enseñando,
pero así se comportan esos y ellos creen. Yo creo que el único punto o razón por lo que se sienten especiales para que ellos vengan hasta acá supuestamente a verlos, a tratarlos, a quedarse con ellos y cuidarlos, pues es la esquizofrenia, es esa mente rara que opera sobre estas personas y se creen únicos, y a veces pues así se comporta. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Que hay gente que les cree. Exacto. Gente que los sigue. Yo lo he puesto y lo he escrito, y a lo mejor muchos se molestan, pero vean, la gente sensata, la gente pensante vea y entienda y se dará cuenta. Si usted llega a ir a uno de estos supercongresos que anuncian con bombo y platillo intergalácticos, dimensionales, que llegan a ser, póngase a escuchar a cada uno de ellos, de los ponentes. Se dará cuenta qué es lo que dice, cómo se comportan, ese dejo de soberbia que luego portan, porque son los elegidos de los seres superiores, de los hermanos cósmicos, y vea lo que dicen, ve, escúchelos, ponga atención, y se da cuenta que parece que cada uno de ellos trae su extraterrestre personal, como que cada uno viene con su super visitante, su hermano cósmico, y después de eso analice lo que dijo, todo lo que nos presentan, pero quiere sorprenderse más, párese en medio y vea a la gente que lo sigue. Escuche esa gente, vea cómo se comporta. Ese es un caso digno para la Castañeda, para un manicomio. Pero ya no quiero meterme más en esto, yo quisiera ir dejando a los contactados loquitos, dejando a estas personas que problemas han de tener, y sobre todo, y si no hay problemas están buscando dinero económicamente, porque ahí el que gana es el que organizó el evento, ¿no? Y llevó a muchas de estas personas, pero el que gana es el que lo puso, y si alguno de los expositores se pone listo, pues también le cobra. Pero sí, porque yo he organizado y yo he visto cómo se maneja esto. Pero sí, dejando a este lado, muy aparte a este tipo de contactos falsos, quisiera que hablemos de otro tipo que puede tener algo mejor que dejarnos, y no porque yo lo diga, sino simplemente que no puede ser posible que tengamos tanto espacio, tantas cosas que vemos hacia el cielo y nosotros seamos los únicos. Entonces hay una gran posibilidad de que sí tengamos visitantes, de que siempre han estado aquí, de que nos estudian de alguna forma y de que ocasionalmente llegan a hacer contacto con los humanos. Pues muy interesante lo que dices, Roberto. Vamos rápidamente a un corte y regresamos para seguir en esta plática que se torna muy, muy especial. Continuamos aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon.
Pues amigos, estamos nuevamente aquí hablando sobre el contactismo. Estamos discerniendo un poco sobre esos falsos contactados que pululan, que abundan en torno a los no identificados y que lamentablemente pues sorprenden a quien quiere conocer algo serio sobre la visita de estos seres especiales y qué es lo que hacen en el planeta, ¿no? Vamos a seguir platicando de ello y pues voy a seguir respondiendo las preguntas que Lucrecia trae, porque escogió algunas muy interesantes y que es como la portadora, la vocera de la gente que nos escucha para conocer más de ese tema. Ok, muchas gracias, Roberto. Pues continuemos con estas preguntas interesantes. Tú me comentas precisamente sobre estos contactados, sobre lo que implica el contactismo. Hace poco pude darme cuenta que tú escribiste un libro sobre contactados, por decirlo así. Me llamó mucho la atención el por qué escribir de un personaje como Enrique Mercado. ¿Quién es Enrique Mercado, Roberto? Pues muy bien, Lucrecia, te voy a platicar algo del señor Mercado. Y también quiero dejar bien claro que es mi percepción, mi punto de vista. Cada uno de ustedes, cada uno de los investigadores, si alguien nos está oyendo que le gusta el tema y que lo investiga, podrá tener sus contactados preferidos, podrá tener sus casos, podrá saber cómo se desarrolla este fenómeno, este síndrome tan especial. Para mí, el contactismo es un tema muy atrayente para investigar y psicológicamente te deja mucho, ¿no? Porque conoces a las personas, conoces cómo está el fenómeno y cómo tiene una visión de ello. Pero sobre este personaje, Enrique Mercado Orue, es un amigo que conocí hace tiempo y que conviví con él. Es un personaje que yo decidí hacer un libro porque en cierto momento él me dijo, él había contactado con unos seres que venían del espacio, sacó un libro después que se llama 28 horas a bordo de un ovni. El libro se hizo en varios idiomas, pero también en alemán y llegaron de Alemania a invitar al señor Mercado que anduviera por allá y una serie de anécdotas muy interesantes que vivió por lo que él llegó a contar, ¿no? A lo mejor uno cuando oye este título y después de tantas cosas raras que nos sacan, pues uno dudaría, ¿no? Pero también a lo mejor no está tan disparado como lo que vemos ahora en de otro tipo de contactados, de supuestos contactados. Pues te cuento brevemente que Enrique Mercado Orue es un personaje que contactó con un ser que se le acercó y le hizo la plática. Él contaba que eran seres iguales a nosotros, con ciertas características que los distinguían, pero muy parecidos a nosotros, y fue invitado a una nave. En los años mediados de los 70s había una revista que se llamaba Contacto Extraterrestre, de la editorial misma que sacaba Duda. Esa revista pues era para el que le gustaba el tema de los ovnis, un motivo atrayente para comprarla y ver lo que publicaban ahí. Con el tiempo tuve oportunidad de conocer a las personas que hacían esa revista y conocer a mucha gente que ahí salía. Uno de ellos, y recuerdo bien que fue creo en el número 2, un artículo que hablaba de un personaje que había viajado con ellos. Y en este caso, como te mencioné, era Enrique Mercado. Con el tiempo yo fui creciendo. En ese tiempo mi bagaje cultural no era muy amplio, yo me creía todo, como muchos de los que hay aquí. Y todo creía y me metí más, fui creciendo, fui aprendiendo, fui conociendo a personajes y la vida me dio la oportunidad de tener ya un bagaje cultural sobre el tema, tener una opinión y saber más o menos quién me decía la verdad y quién no. Por azares del destino o pues, digamos por mis ganas de hacer algo en torno a este tema, yo entré a trabajar a Reporte OVNI, la revista que se hizo después del eclipse de 1991. Y digo el eclipse porque fue cuando se vieron ovnis y fue un boom y aparecieron revistas, programas y se hablaba de ovnis y apareció esta revista. Ahí la señora Cita Rodríguez Montiel, que fue la directora, me dio la oportunidad de escribir y hice algunos artículos y digamos que estuve todo el tiempo que duró la revista. Pero una vez, en una ocasión, llegando a dejar mi trabajo, cuando yo entré a la oficina, iba saliendo un señor que se me hizo muy especial, muy parecido, como que yo lo conocía. Y después me lo presentaron y era el señor Enrique Mercado. Platiqué con él, me dio gusto saludarlo. Yo decía, ese señor Mercado que yo leí hace muchos años. Y le pedí una cita y amablemente me la dio. Fue una de las primeras que tuve, fue ahí por el Metro Tasqueña, el señor vivía por ahí. Y de ahí para adelante nos hicimos amigos. Periódicamente lo visitaba, me invitaba a eventos,
nos veíamos en congresos y pues, se hizo mi amigo. Se hizo mi amigo tanto así que los amigos que me conocen, los otros amigos que me conocen, me decían que yo era su biógrafo. Con el tiempo, el señor Mercado, cuando le hice una pregunta de que me parecía que su libro no estaba terminado, como que le faltó el final, él me dijo que sí, que efectivamente le faltaba a su libro 28 horas a bordo de un ovni, le faltaba más información que él tenía. Y me dijo en cierta ocasión que le gustaría que yo lo terminara. En ese momento no me sentía apto ni preparado para hacerlo. Tiempo después, el señor trascendió. El señor trascendió, se fue. Y con el material que tenía, con lo que hay en las redes, con su libro, con todo lo que está en su entorno, yo saqué no la continuación de su libro, sino un punto de vista sobre el contacto o lo que hizo el señor Enrique Mercado en este tema de los ovnis y lo que nos dejó. Entonces el libro que escribí sobre él es mi punto de vista, mi versión, mi manera de ver, lo que me contó, los detalles y aparte lo que él ya tenía. Y creo que es muy interesante y lleva por nombre Mi amigo me dijo. La extraordinaria historia de un mexicano en una nave extraterrestre, si no mal recuerdo. Y creo que ahí puse algunos detalles tan interesantes como que tuve oportunidad de hacerle la última entrevista porque lo visitaba constantemente y amigos me pedían que lo llevara a verlo. Yo hablaba con él y si me decía que podía recibirlos, íbamos y tuve la oportunidad. Dos amigos muy queridos del grupo de la agrupación de Salvador Mora, la Esfera Azul de Morelia, tuvimos la oportunidad de ir y ellos lo entrevistaron y estuvieron ahí, hicieron un video que fue el último que el señor Mercado dio abiertamente hablando sobre su tema. También tuve la oportunidad de ir con él a una invitación que me hicieron a Aguascalientes y yo le dije a él que si no quería ir porque necesitaban un ponente que hablara de los extraterrestres. Recuerdo que me dijo: Beto, ya no puedo manejar, ya no me dejan, pero deja ver si puedo y te digo. Después me dijo: sí voy, y nos fuimos a Aguascalientes a dar una entrevista, una plática muy interesante. Conviví con él y regresamos juntos. Me contó muchas cosas muy interesantes y quiero decirte que al señor yo le hacía trampa porque le decía una cosa y le daba la vuelta. Y si ustedes, los amigos que me conocen, tú que me conoces, soy muy incisivo, a veces hasta molesto porque pregunto una y otra vez y soy tramposo. Hago preguntas, finjo que se me pasaron, vuelvo a esconderlas y vuelvo a hacer las preguntas. Es bien fácil descubrir a los que están mintiendo. Por lo mismo, no les gusta que les preguntes ni que los acoses haciéndoles preguntas a veces lógicas. Y el señor Mercado no, siempre me respondió y cuando no sabía me decía no sé. Y no le encontré falla. Y es obvio que la reacción de él o su manera de ser, como todos, la psique humana, a veces corrige y aumenta ciertos puntos, ciertos detalles, porque todos, la psicología nuestra es así. Pero sí te das cuenta cómo se comportaba y lo interesante que fue de su caso. Imagínate nada más, alguien que recibe la visita de estos seres y no nada más fue con uno, fueron varios porque él los nombra. Va sacando los nombres con los que va conviviendo, lo que vio por allá, lo que hizo y todo lo que encontró, que creo es interesante y todo eso lo puse, no todo, pero sí gran parte de lo que aconteció está en el libro. Muy interesante lo que me comentas, Roberto, precisamente del señor Enrique Mercado, pero a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué este caso? ¿Por qué tomar en cuenta este caso? ¿Por qué no tomaste en cuenta el de alguna otra persona? ¿Qué fue lo que captó tu atención? Digo, porque tú no eres una persona fácil que cualquier cosa le llame la atención. ¿Por qué? Me llamó la atención por lo que encontraba, lo que yo le preguntaba y lo que me decías. Había una lógica, había un trasfondo, había algo que me dejaba pensando siempre. Y me iba caminando, iba haciendo mis cosas y pensaba lo que decía, lo que hacía. Y me llamó la atención y como te repito, he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos contactados y no encontré en ellos lo mismo que con el señor Mercado. Te podría mencionar, por ejemplo, bueno, no quiero meter nombres, pero no encontré en ellos lo que el señor Mercado me decía, me platicaba. Yo encontraba una persona que de profesión era contador, de mente cerrada. Con el tiempo fue cambiando, a veces creía unas cosas cuando le pasó, como se menciona en el libro, lo que le pasó como que lo choqueó. Él fue reencontrándose, encuentras cosas
que él no tenía y puntos, características, conceptos que empezó a manejar más elevados. Te decía cosas tan extrañas que eran difíciles de comprobarlo, ¿no? Pero sí le ves la forma. Él no cobraba, él no andaba pregonando las cosas de lo que hacía. Él simplemente te contaba su historia, ya lo aceptabas o no, él seguía su camino. Él no quería sacar dinero, nunca lo hizo y siempre tuvo disponibilidad para hablar de ello. Ahora también hay otro personaje que también me llamó mucho la atención por lo que dijo también en un libro que tuvo, y este otro contactado, también mexicano, y creo que fue uno de los primeros que se tiene conocimiento dentro de la casuística o el fenómeno de los ovnis, fue el señor Salvador Villanueva Medina. Pero de él te puedo comentar ciertas cosas, pero vamos a un corte y volvemos para seguir platicando de este interesante síndrome que es el contactismo. Vamos, volvemos rápidamente y seguimos platicando. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Ya regresamos, amigos. De verdad esta plática se está tornando muy interesante, con muchísimas preguntas más. Nos va dando este tema que son los contactados. Bien, Roberto, pues nos estabas platicando sobre el señor Salvador Villanueva Medina. El señor Salvador Villanueva, yo no tuve el gusto de conocerlo. Sabía de su caso, lo leí, tengo su libro, fue interesantísimo, artículos que aparecían por aquel tiempo y después, y es un personaje, un taxista, consigue llevar una pareja a la frontera y en el transcurso del viaje se le descompone el taxi. Él dice que llevaba como 300, 400 kilómetros, o sea, no iba hasta la frontera, por ahí así. Cuando se le descompone y el matrimonio de gringos se tiene que regresar al pueblo cercano y lo dejan a él. Cuando él está en su coche, lo está revisando, se le para un personaje al lado y empieza a platicar. Después llega otro y es cuando lo invitan a visitar el planeta Venus, según nos dijeron, según pusieron. Aquí hay un punto importante que después con el tiempo vas dando cuenta, ¿no? El señor fue antes de los viajes a la luna, decía o platicaba a su hijo que fue por el tiempo donde hicieron el cha-cha-cha de los marcianos llegaron ya, este baile que dice que sirvió para que le hicieran mucha burla a sus hijos y sufrieron mucho en ese sentido, pero él continuó y también tuvo invitaciones para ir a otros países a hablar de su contacto. En ese tiempo estaba muy de moda también George Adamski, un personaje que tenía un puesto de comida en Monte Palomar, California,
y que también él había contactado con unos venusinos. Un tema muy polémico, muy raro porque también era medio místico, ¿no? Pero en ese tiempo como que Venus estaba de moda. Venus, casualmente otros personajes, por ahí otro tipo también dijo que había contactado con gente de Venus. Pero aquí hay algo especial del señor Salvador Villanueva. Él no sabe si fue a Venus porque visitó un planeta, lo narra y lo describe en su libro que se llama así, Yo estuve en el planeta Venus, y habla de una ciudad totalmente futurista. Habla de coches volando, de transportes. A mí se me figura mucho, y es una simple comparación, en la película de Star Wars, donde Anakin brinca de una nave a otra, que para la gente que ha visto la saga, va con Obi-Wan Kenobi, andan siguiendo creo un cazarrecompensas, brinca de una nave de ese tipo a otra, y ahí se ven muchas que están pasando. Así más o menos describe el señor que era aquel planeta, con mucha tecnología. Pero aquí vamos a tomar en cuenta que él no visitó el planeta Venus. Ese fue un ardid publicitario del editor para vender más. Le dijo, hay que ponerle que fue el planeta Venus, pero no sabe qué planeta fue, a qué lugar lo llevaron. Y de ahí otros más de los contactados que copian y pegan también dijeron, somos de Venus también, y empezaron a hablar de venusinos, cuando sinceramente no pasó eso. Ese es un detalle importante, del señor Villanueva, y lo que narra, lo que describe, es muy increíble tomarlo en cuenta, pero la forma en que se comporta, en lo que hace, a mí me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, tiempo después, yo tuve oportunidad de conocer a su hijo, Salvador Villanueva Larios. Él me contó cosas que ya no conociste a la persona importante, pero conoces a su hijo. Como me dijo, yo toda la vida estuve con él, yo sé quién es mi papá, claro. Por algo me puso su nombre, lo acompañaba a eventos, me decía cosas. Algo de lo que me llama la atención, dice que después de que pasó todo este fervor del contactismo, él tuvo viajes, tuvo dinero, tuvo muchas cosas para hacer, pero se quedó en la nada, no tuvo, en la miseria, digamos, no aprovechó todo eso, porque él incluso su libro lo dejó libre para que cualquiera lo pudiera imprimir, sacarlo, y que su palabra o su experiencia continuara. No hubo morbo ni intención de robar, no hubo como lucro. Intención de lucro, exactamente, eso era lo que no hubo lucro. Entonces lo dejó libre, y eso habla bien del señor. Quién sabe dónde fue, quién sabe qué le dijeron, quién sabe qué le presentaron. Y yo en el libro trato una posibilidad, una teoría que yo creo que a veces podría ser lo que sucede. Pero el señor Villanueva, algo que me llamaba la atención, que su hijo me platicaba, que luego lo veían llegar hablando solo, y él decía que venía con sus amigos, pero lo veían solo, y después por otros momentos se distanciaba, se volvió más huraño, más solitario, se apartó. Y eso de que lo veían platicando con alguien y no veían los demás nada, tengo un libro donde menciono este tipo de comportamiento, se llama Entepar, entidades teóricas paralelas, donde hablo de estos posibles seres que son como, para que lo entienda la gente rápidamente, que falta es teórico, son como paralelos. Ahora, la actualidad, las cámaras, la tecnología nos deja ver, y constantemente vemos en YouTube o en otros canales a gente que habla con personajes que ya murieron, pero dice estaba aquí, y en las cámaras no sale nada, pero el que está ahí sí lo está hablando con ellos. Es posible que este señor estuviera sufriendo algo de ese tipo. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones, y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio.
escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos. Roberto, que lo que mencionas es muy importante. ¿Qué trastoca su mente para poder llegar a ese punto en el que posiblemente pudieran perder su realidad? Porque obviamente los demás contactados, por lo que hemos en algún punto platicado tú y yo, buscan lucrar con esta experiencia, y este tipo de persona como el que ahorita tú me estás nombrando, que fue el señor Salvador Villanueva, ¿qué trastoca su mente? O sea, es en donde uno ya empieza a decir, quizá sí hubo un contacto, quizá esto que él vivió fue tan fuerte que su mente no lo pudo asimilar. Y sin en cambio los otros están bien conscientes y hasta sacan provecho de la situación. Es lo que te digo, mira, cuando hablamos de realidad, ¿qué es realidad? Son conceptos de mundos alternos. En el libro de Entépar lo más o menos también trato de explicarlo, porque esto es muy común. Viven otra realidad, la mente cuando se destapa y cuando hay otra cosa. Ahora no digamos que el Señor estaba en esa realidad, o digamos que tendría algún tipo de lo que vivió lo traumó, le rompió su realidad establecida y empezó a divagar, pero eso se me hace muy, muy extraño. Otra cosa más, el señor Salvador, cuando fallece, antes de fallecer él ya creo sabe, siente, porque según nos decía su hijo, fue en el mismo mes que hizo contacto que fallece, y él deja una carta muy interesante donde narra y explica qué haría ahora si sus amigos volvieran, cómo le sacaría provecho para bien de la humanidad, cómo podrían solventar y arreglar ciertos problemas que tenemos ahora. Deja una carta muy llamativa, muy interesante, y te das cuenta de que el Señor no era un versado, el Señor era una persona común como cualquiera de nosotros, y lo que deja, y pasa lo mismo con Enrique Mercado, como que su mente se expande y logran captar cosas, recuerdan cosas que lo plasman y tú los ves y dices, ¿de dónde salió esto? Eso me ha pasado con muchos que he conocido, que son muy raros este tipo de contactados. Me han llevado libretas, me han dado apuntes, me han dado información que para ellos es la realidad. Pero cuando uno lo lee, ves cosas increíbles, pero dices cómo comprobarlo. Entonces es medio difícil la realidad que viven y que te dicen que es la verdadera, cuando tratas de ubicarla en la nuestra. No se puede comprobar a futuro tal vez, o quién sabe qué realidad están viviendo. Entonces te digo que el contactismo de señor Villanueva es interesante por ese tipo de circunstancias y de aspectos que me da también a pensar, y me hace a veces preguntarme por qué ya no hay contactados de ese tipo, como Enrique Mercado, como señor Villanueva, y si los hay, a lo mejor que se callan, a lo mejor como hemos visto, como me ha tocado, metes a un testigo y la atacan por todas formas y siempre salen mal parados. Entonces, ¿por qué voy a decir algo si voy a salir mal parado? Además de que se les acerca mucha gente a tratar de lucrar, envolvernos, sacar algún provecho para ellos y dejando mal parado a los principales. Sobre todo los que de verdad, si tuvieron esa experiencia, pues quedan pues mal, no les creen, y quizás el comportamiento que ellos tienen, pues sí es totalmente diferente. Roberto, tú que por lo que me comentas, ¿crees que este tipo de comportamiento sea detectado o podría
¿nos pudiera dar una prueba más de que estas personas efectivamente nos pudieran decir la verdad y que tuvieron un contacto por la manera de que se van comportando? ¿Ese cambio tan radical que tienen? Sí, yo creo que sí, porque ves aspectos que no ves en otros. La mayoría de ellos copian y pegan o sacan experiencias de otros supuestos contactados y le agregan al suyo y le van aumentando de acuerdo a lo que hay. Son fáciles de palabra, tratan de buscar a personas afines a ellos y a que les guste el tema para sentirse especiales, para sentirse como la muñequita del pastel que llaman la atención. Son gente que está dañada y que solamente, yo creo, por eso se atreven a mentir de esa forma. No están, me refiero a los malos contactados, no están en sus cabales y mienten y exageran cosas que no son, e incluso después se atreven a hacer montajes, pero están mintiendo, te das cuenta inmediatamente. Pero este tipo como el señor Villanueva o señor Mercado, pues también, ¿cómo me voy a lanzar a decir tantas cosas? No voy a sacar ningún provecho y me voy a exponer a que me ataquen por todos lados. Como que también ahí no es medio lógico. Entonces, al toparte con estas personas, no es nada más oírlos, quererles sí o no y ya, sino todo el concepto psicosocial que hay detrás de ellos, el comportamiento místico, espiritual que también llega a marcarlos. Debes de tener ciertos argumentos y cierto conocimiento para darte cuenta de ello y saber cuál quitar y cuál no, y cuál podría interesarte. Al final y al cabo la gente va a agarrar lo que quiere y con eso se va, pero algo de que te puedes dar cuenta encontramos en la red, en los canales, en los medios electrónicos, ahora que es tan fácil, una cantidad absurda de personajes que se dicen contactados y que te hablan muchas tonterías. Por ejemplo, yo no creo en las abducciones y lo digo abiertamente. Es algo de los gringos que, como todas sus ideas y sus movimientos, nos los lanzan y los ponen por acá. O es muy regional, pasa nada más por allá, porque aquí no hay. Y los investigadores que les gusta retomar sin investigar y nada más porque leen o porque dicen, pues hablan de ello. Pero realmente un caso así que me haya tocado, y he ido a ver a varios cuando me doy cuenta. En cierta ocasión me tocó ir hasta Poza Rica a ver a un supuesto contactado, y cuando llegué, luego a las primeras palabras me di cuenta que no había nada y dije, pues ya ni modo, es parte del trabajo. Pero así pasa. He ido por mucha gente que dice que es contactado, que trae el mensaje, que le dejaron evidencia, y cuando llegan no hay nada. Y sobre todo, no se anuncian. Muchas veces lo dicen porque algo los quema, algo psicológicamente no está ordenado y tienen que expresarlo, y otras veces porque los visitantes llegan a decirles que lo platiquen, que comenten lo que pasaron, y tal vez para hacer conciencia de que no estamos solos, de que alguien superior está ahí, pero que no se va a entrometer porque nos va a dejar crecer, porque por lógica son superiores espiritual, moral, tecnológicamente, en todos los sentidos, nos llevan años de evolución. Entonces no creo que ellos busquen nada más venir a cuidar a un personaje X y ser su nana cósmica, como muchos encontramos por ahí, o traerle el remedio a esa persona, o decir que mañana posiblemente el popo va a sacar humo, como pasa, y que sabemos que siempre lo hace. O sea, cosas ilógicas, como que el investigador, que se dice investigador, el interesado por el tema, debe estar más preparado para cuando le lleguen estas personas, tenga un punto de vista muy especial y pueda discernir y sacar algo de provecho con ellos. Y si no lo son, denunciarlos o hacerlos a un lado, y si lo son, pues investigarlos, porque creo, y siempre lo he dicho, que una de las ramas del fenómeno OVNI es el contactismo, y el contactismo nos podría acercar más, cuando es real, a la manifestación e intenciones de los visitantes en nuestro planeta. Muy interesante todo lo que nos estás platicando, Roberto. Pues vamos a un corte, pero antes de irnos a un corte, te hago esta pregunta y regresamos, no las contestas, ¿vale? ¿Qué pensaba el señor Enrique de los demás contactados? Vamos a un corte y regresando nos dices. Continuamos en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. La tecnología que ahora tenemos en cámaras de vigilancia y en celulares, con sensores especiales, nos han permitido captar
obtener fotografías y videos increíbles y aterradores de ciertas formas anómalas que parecen tener conciencia. En todas las religiones e historia mundial nos han hablado sobre ellas, entes que interactúan con el hombre, pero ahora las podemos ver. Ya hay evidencia de ese mundo alterno con el que coexistimos. Entepar, entidades teóricas paralelas, el nuevo libro del investigador y escritor Roberto Samael. Adéntrate a conocer entrevistas, origen, comportamiento y reveladores testimonios sobre estas anomalías que siempre han estado aquí. Entepar, mi mundo, su mundo. Adquiérelo en Amazon. Hay muchos hechos inexplicables e historias increíbles a nuestro alrededor. Sobre ellos, nos hacemos constantes preguntas tratando de saber qué son o por qué ocurren. Muchos de estos sucesos son polémicos y difíciles de creer, pero existen. Los vemos o sabemos de ellos constantemente y nosotros los investigamos. Acompáñanos en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No faltes. Ya estamos de vuelta, ya estamos aquí con ustedes hablando del contactismo aquí en Conexión Paranormal. Y Lucrecia me hizo una pregunta. Y Lucrecia, ¿qué me decías? Te comentaba, Roberto, que qué era lo que pensaba el señor Enrique Mercado sobre los demás disque contactados. Mira, él negaba rotundamente, pero es así. Todo el contactado parece ser que es el bueno y los demás no son los que he conocido. Había un personaje que decía que él contactaba, a mí se me hace gracioso esto porque decía que con los que él contactaba eran superiores a todos, los otros eran de otros niveles, entonces él traía a los buenos. Este personaje, que por cierto decía que le habían dejado la facultad de curar y cobraba bien cuando curaba, era el Alberto Secua, que explotó bien todo esto, ¿no? Lamentablemente sí hay quien les crea, quien los siga y quien les saque dinero a la gente, porque se dice tener el privilegio de hablar con los visitantes del espacio, los hermanos mayores, las nanas cósmicas. Pero regresando a tu pregunta, si el señor lo negaba tajantemente cuando hablábamos de otros contactados y sacaba cosas como por ejemplo eso de que los ovnis se estrellan, de que vengan, atraviesen el cosmos de algún punto de por allá lejano, vengan, atraviesen y lleguen a la Tierra a chocar. Y sabemos que desde siempre ellos se han ocultado, ellos no se dejan ver, solamente lo necesario para que dejen cuerpos tirados por todos lados y la tecnología que siempre las superpotencias levantan. Entonces sí se le hacía muy difícil de creer, igual que a mí. Ellos no se estrellan, tienen una tecnología superior. Las personas que llegan a escribir sobre los ovnis que se estrellan nada más copian y pegan, nunca están en el lugar de los hechos, pero les gusta fantasear e imaginar y decir que los extraterrestres se caen, y pues es difícil de entender y de creer, ¿no? Por ahí escribí algo que a futuro voy a mostrarles sobre ellos no se estrellan. Te lo menciono porque es algo que me decía el señor Mercado, ellos no chocan, su tecnología es superior para librar estas cuestiones muy terrenales, y si ellos llegara a pasar eso, se autodestruyen o de alguna forma no dejan llegar lo que tengan a nosotros, porque no era bueno. Tampoco son un peligro para la navegación, porque no vienen a causar problemas, están muy por encima de eso, y los problemas de quien se atreve a decir eso son, digamos, fallas mecánicas muy terrenales de la gente. No hay esa amenaza para los aviones
extraterrestres. Pues eso me decía el señor Mercado, que no creía en ello, que no se estrellaban los ovnis, que su tecnología era superior, y que otras personas que decían eso, porque incluso hubo oportunidad de estar con otros contactados. Hubo un congreso también por ahí donde varios contactados se presentaron y estaba él, y yo le preguntaba qué pensaba, pues me decía siempre lo mismo, ¿no? Se reía y no lo creía, pero también eso hacían los otros, ¿no? Entonces era parte de el mío es el verdadero, el tuyo no, pero lo que decía el señor Mercado yo no lo he encontrado en los demás, que también les preguntaba a ellos. Hay veces que sí te das cuenta que te toca cada loquito, cada persona que a veces ya lo sigues preguntando, entrevistando, o se hacen amigos tuyos y ahí los dejas como loquitos pasivos, ¿no? No son peligrosos, pero ahí los tienes. Los peligrosos son los que se quieren, los portadores de la enseñanza cósmica, los que curan a la gente, los que sacan dinero, los que dan pláticas, los que hablan del astral, los que te hablan del salto cuántico universal y tantas cosas que seguramente ni entienden, pero creen ellos en su mente. Son potencialmente esquizofrénicos y son peligrosos, a lo menos para el bolsillo, para las personas que les creen, y así hay muchos, y también hay muchos, lamentablemente, muchas personas que lo siguen. Parece ser que mientras más amarillista, más loco, más disparado, más seguidores tiene. Nos hace falta leer, nos hace falta tener un bagaje cultural más o menos aceptable si queremos andar en estos temas, y eso nos va a despertar y a no hacer que no creamos en tanto de estos personajes que pululan por todos lados. Ahorita lo que mencionas de la convivencia que tú tuviste con él, esta oportunidad de platicar, ¿qué es platicar con un contactado? El tener esas pláticas amenas de lo que él supuestamente vivió con estos seres, Roberto. Mira, siempre decía lo mismo, no se metía en problemas, te contaba lo que había sucedido. Si tú le decías cómo son, te contaba ciertas características. Volvías a darle la vuelta, pasaban días y ¿qué vio en ellos? ¿Cómo son? Y o sea, no cambiaba la versión, siempre era la misma. No, y no se actualizaba. Tú a veces hablas con un personaje que dice que es contactado y te habla de que están pasando cosas, después hay un temblor o algo grave y ellos ya lo sabían, te dicen que ya se lo habían dicho, supuestamente. Se actualizan, sí, claro. Pero no antes, sino después. Y no, el señor Mercado no, él era muy directo, tajante. Yo lo observaba, lo analizaba. Él fue contador de profesión. ¿Cómo es la mente de un contador? Seria. Lógica. Tiene que manejar cuentas, dineros, y no debe de andar con payasaditas ni cosas. Tenía que ser práctico. Y así era él. Tal vez hay detalles muy importantes que yo menciono en el libro, pláticas que tuvimos, su forma de ver a los extraterrestres, también quién fue quien lo descubrió, por qué lo descubrió. Y este fue el señor Carlos Ortiz de la Huerta, un gran investigador que para mí uno de los mejores, que no fue entendido en su momento y no lo aprovechamos, pero Carlos Ortiz de la Huerta fue quien supo del señor Mercado y lo supo por otras cuestiones que hacían de tipo contactismo y supieron de él. Carlos Ortiz fue quien sacó el artículo que yo leí allá por mediados de los 70s, donde él hablaba de su caso y después ya tuve la oportunidad. Pero Carlos Ortiz de la Huerta también hablé con él, también lo sondeé sobre el caso, también le hice preguntas del señor Enrique y como que tenía dos perspectivas diferentes del que lo descubrió y a quien lo conocía le preguntaba, además de otros amigos. Estuve en su funeral, te digo, fue un buen amigo y hasta después de varios años ya pude sacar este libro que ahora es el que estoy promoviendo sobre, no continuación, sobre puntos específicos interesantes de lo que el señor Mercado vivió, y el libro, como te mencioné, se llama Mi amigo me dijo. Y bueno, todo esto que nos estás contando, ¿cómo fue el contacto del señor Enrique Mercado? Fueron varias ocasiones que vio a un personaje con características distintas, no diferentes, distintas. Podría haber sido un aviador, un gringo, alguien alto, güero, pero él, la primera vez que salió a tomar una copa, cuando vio a alguien que se acercó a su coche, como que lo estaba analizando, se metió y platicó con él. Después tuvo otro encuentro, pero lo que ellos le decían a él, y también a mí me llamaba mucho la atención, que su reacción fue pacífica, fue tolerante. No hubo un espanto, un enojo, no hubo nada diferente. Él los aceptó como era y eso fue lo que propició y dio oportunidad que tuviera más encuentros, porque
Hay una serie de encuentros que describimos en el libro y que el señor Mercado también lo platicó y lo describió y lo puso en su libro muchas veces, donde su reacción fue normal. Y yo se lo pregunté a Carlos Ortiz por qué no se sorprendió y también le llamaba la atención. Y yo le preguntaba al señor Mercado por qué no se espantó, por qué no reaccionar incluso cuando está flotando y va hacia la nave. Él me decía, siempre en mi mente, yo decía, son extranjeros. O sea, hacía la idea de que eran extraterrestres, pero eran unos extranjeros y así los tomaba, así lo entendía. Y otros detallitos interesantes sobre ellos. Es muy interesante esto que dices, Roberto, porque por lo que hemos platicado, el hecho de pasar por una cosa tan increíble, porque esto no se pasa todos los días, ¿no? El que puedas contactar con seres de otro planeta, pues nos asustan, incluso simplemente con encontrarnos con un fantasma, ya nos estamos si es que es fantasma, o algo que rompa tu cotidianidad, ¿no? De repente que te saque, no sé, un choque, un pleito, algo, te altera y te espanta. Imagínate nada más esa percepción o ese sentir de que hay gente delante de ti que no es de este mundo, que viene de algún punto de las estrellas, que está hablando contigo. Es increíble. ¿Y cómo fue él que supo? ¿Fue de inmediato el saber que estos seres eran de otro mundo? ¿O por qué no tomarlos, como él en su momento decía, como extranjeros? ¿Qué fue lo que hizo que él supiera que estaba teniendo contacto con otros seres? Ellos le dijeron que venían de arriba, de otro lado, y además le mostraron también como a Villanueva, como a Salvador Villanueva, le mostraron el objeto, la nave. Le dieron elementos suficientes como para que luego creyeran, por la forma de tratarlos, de comportarse, de hablar. Parece ser que por evolución y por todo lo que nos llevan, ellos no mienten, no pueden mentir, te tratan y te hablan directamente. Y si les preguntas algo, aunque no lo entiendas, te lo van a decir, según ellos. A veces, como en una cita, en una frase que hay del señor Mercado, cuando está en la nave y dice, ¿y de dónde son ustedes? Y le dicen, si tú conoces, dice que no, dice, entonces ¿para qué te digo? Pero si te sirve de algo, estás aquí y nosotros acá. Cosas de ese tipo más o menos. Como que te dicen, pero sabían los limitantes que había. Y es muy normal, cualquier persona que maneje una avioneta, un helicóptero y baje en alguna aldea apartada de Brasil, de África, de aquí mismo, de México, y llegan los nativos, le preguntan sobre ciertas características de la nave, del helicóptero, de la avioneta, pues ese no les va a poner a platicarles todo lo que es, sino pues decir lo más básico les va a decir, y así lo trataron a él. Aunque sí le mostraron muchas cosas, y aunque también el señor Mercado y también el señor Villanueva dicen que tratan de recordar todo, y aunque no se les queda todo, tratan de explicarlo a su manera. Es lo que yo te digo, ¿qué vieron? ¿Quién sabe si fueron a ese señor Villanueva, a ese otro planeta X que se conoció por Venus? El señor Mercado a esa nave. Yo pongo en el libro, imagínate, suponte que uno de nuestros científicos, que su fin es no a la intromisión, simplemente con las cámaras sofisticadas que ahora tenemos, es puro estudio para una raza nueva, de algún punto del Mato Grosso o de África Central, verlos pero no intervenir. Imagínate nada más, y lo pongo y lo escribo, trato de explicarlo en el libro, los separas a uno de ellos y lo dejas ver la televisión o una película tipo Star Wars y lo sueltas y que se vaya a contar todo eso que vio. ¿Cómo lo explicaría a su tribu, a su gente? Es una hipótesis, una suposición. Sí. Probablemente algo así pasó con ellos, especialmente con el Mercado. Pues vamos a un corte y regresamos, Roberto. Ya casi estamos por irnos. Ya casi estamos, pero es que está bien interesante la plática, la verdad. Yo creo que pues hay muchísimas preguntas, ¿no? Porque digo, es un tema bastante amplio, bastante interesante y que pues obviamente nos gusta, ¿no? Claro, nos apasiona mucho. Bueno, que nos apasione, pero no nos haga que inventemos y exageremos, simplemente lo que sabemos y lo que hay, ¿no? Vamos a un corte y volvemos rápidamente. Regresamos. Estás en Conexión Paranormal. Escríbenos a conexiónparanormal@hotmail.com.
o visítanos en www.cparanormal.blogspot.com. ¡Te esperamos! Enrique Mercado fue un personaje especial porque experimentó un suceso increíble al permanecer por 28 horas en una nave extraterrestre. Él fue contactado por seres de otra civilización de algún rincón del cosmos y contó su historia dando detalles y circunstancias muy llamativas e interesantes que todo aquel que se cree o dice ser investigador debería conocer. Mi amigo me dijo: la extraordinaria experiencia extraterrestre de un mexicano. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael. Adquiérelo ya. Escríbenos a conexionparanormal@hotmail.com y conoce esta realidad fantástica de un hombre con seres venidos del espacio. Amigos, estamos de regreso, estamos aquí hablando sobre el contactismo, sobre el caso de Enrique Mercado Orué y algo de lo que pasó, de lo que sucedió con su contacto y qué ha pasado en torno al contactismo con los actuales, que ya no vemos, como mencionamos en un momento, ya no vemos contactos de ese tipo, como que se han acabado, quién sabe por qué. Pero vamos a continuar hablando de esto. Y Lucrecia. Pues sí, Roberto, pues haciendo un análisis y recopilando toda la información, mi pregunta es, ¿por qué creer en Enrique Mercado y no en los demás contactados? ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Te consta? Mira, Lucrecia, las características especiales que me habla y me dio el señor Mercado cuando platicaba con él, el tiempo que pasamos juntos hablando del tema, además de lo que estaba de moda, me daba a mí argumentos para pensar que estaba ante una persona que había sufrido algo y que sí creía completamente en lo que le había pasado. A mí, cuando me dices que si me consta, yo no te podría decir que me conste porque no estuve ahí, pero el Señor reunía los elementos necesarios con sus pláticas, con lo que comentaba, para tomarlo en cuenta, porque yo salía después de su casa o del lugar donde lo veía y me iba pensando en ello y hacía que a veces, no sé, estar horas y horas pensando, tratando de encontrar que me dijera o qué falló, qué puedo rebatirle, qué puedo decir. Era su experiencia, su versión muy personal, como muchos de ellos, como la mayoría de ellos no traen ninguna evidencia, pero te lo contaba y los argumentos eran suficientes para yo tomarlo en cuenta y reflexionar horas y horas sobre lo que él me contaba, cosa que no sucede con los demás. ¿No era exagerado sus Pues no, porque en comparación a otros que te hablan de, por ejemplo, de que vienen a curar, viajaron astralmente al planeta que los llevaron, de que se les presentaron en sueños, eso es más difícil de creer, ¿no? Yo creo que para cualquier persona común un relato de ese tipo sí es exagerado, pues no hay evidencia y luego lo pensarías que no es verdad. En su momento, y con él y con otros casos, yo he pensado si no es esquizofrenia. Y te doy un ejemplo. Hemos hecho programa y he escrito por decir algo, de presidente Madero y su contacto con el más allá, era espiritista. Por ejemplo, él, otras personas, no sé, Juan del Jarro, gente que a lo mejor tenía un toque de esquizofrenia y les hacía ver esas cuestiones. Pues aquí con el señor Mercado también me lo pregunté. Lo que me dijo el hijo de Salvador Villanueva, su hijo Salvador Villanueva Larios, que me decía que su papá lo veían platicar solo cuando el señor decía que venía con sus amigos. O sea, sí te planteas eso, ¿no? ¿No tendrían esquizofrenia?
Pero también, como te menciono en otros casos, ahora vemos en los videos que suben a la red los casos que se presentan donde vemos a los guardias, a los policías, a la gente saludar o hablar con alguien y ellos lo ven, pero en las cámaras no aparece nadie. Entonces, ¿por qué no pensar? Y como lo explico ampliamente o mejor en el libro de Entepar, Entidades Teóricas Paralelas, cómo interactúan estas entidades con nosotros y saber de dónde son. Es medio complicado y es como un rompecabezas cuando vemos estos casos, querer ver la forma completa con una pieza del rompecabezas. Es como ver un dado por un lado nada más. Debemos ver las siguientes partes para entender un poquito más y es tal vez ahí donde nos ha fallado. Pero sí, en este caso del señor Mercado es muy interesante. Yo creo que para todo aquel que le gusta el tema de los ovnis, para todo aquel que quiere saber más del contactismo, este libro puede servirles. Sí, muy interesante. Roberto, todos los contactados tienen su mensaje. Tú, desde tu punto de vista, ¿cuál hubiese sido el mensaje que le dieron al señor Enrique? Le piden que lo comunique, pero tuve oportunidad de hacer una entrevista. Estaba conmigo Johanan Díaz. Él siempre les preguntaba eso a todos. ¿Cuál sería el legado que dejan para la gente que llegara a saber de ellos? Y el señor Mercado dijo, simplemente de una persona que sufrió este tipo de experiencia. Y ya, o sea, no va más, no exagera, no busca los reflectores, simplemente una persona que les habló con la verdad y les dijo lo que vivió en esa extraña experiencia. Y así fue. Roberto, el interesado por los no identificados, ¿qué puede encontrar en tu libro? Como te lo comenté, yo creo que las personas que les gusta el tema ovni de verdad, los que quieren conocer, como a mí me pasó cuando estaba niño, como le pasa a muchos, quieren saber realmente qué está pasando con estos visitantes, pues deben de formarse un bagaje cultural más o menos amplio, interesante, donde puedan leer los libros antiguos, los testimonios pasados como los actuales. Ahora lamentablemente a la gente ya no le gusta leer, simplemente quieren ver, quieren copiar y pegar lo que otros suben y ni siquiera se ocupan en indagar si fue cierto, de hacer una pequeña indagación al respecto. Simplemente quieren las cosas rápido y yo lo entiendo porque no todos les llama la atención como a uno, pero para esos que se dicen investigadores, aunque lamentablemente tenemos muchos aficionados, esas personas que pueden distinguirse de los interesados comunes deben de formarse, como repito nuevamente, porque es muy necesario, un bagaje cultural más o menos aceptable donde lo refuercen con temas tan interesantes, materias como la psicología, la computación, la astronomía, la arqueología, la historia, lo que puedan echarle a su cabeza y sobre todo ser serios y objetivos, comparar, discernir y sacar datos, no creérsela, indagar a la persona que le está diciendo cuestiones medio raras, preguntarle y compararlo, preguntarle a los otros compañeros, a los otros investigadores qué piensan y tal vez así podemos entender qué es esto y eso es lo que deja el libro. Datos interesantes, un punto de vista diferente, más personal de lo que fue del señor Enrique Mercado, que vivió varias horas dentro de una nave extraterrestre. Desde tu punto muy particular, ¿a qué vienen los extraterrestres a la Tierra? Lucrecia, esto es interesante, pero yo creo, personalmente he llegado a la conclusión de que nos investigan. Son científicos que llegan a la Tierra con ese propósito, investigarnos. Y uno podrá pensar, pues siempre nos están investigando, pues no son los mismos los que llegan. Así como una universidad, llegan unos, se van otros y siempre están aprendiendo, siempre están actualizándose. Son científicos que llegan hasta acá porque quieren aprender, como nosotros lo haríamos cuando salen nuestras naves a la luna o intentan llegar a otro planeta. Son científicos. Pero también algo muy interesante que me cuenta o que nos platicó el señor Enrique Mercado, él dice que no somos naturales de la Tierra, sino que fuimos sembrados. Ellos nos trajeron, ellos nos dejaron aquí e incluso habla de una gran guerra que hubo por la Tierra entre varias razas de civilizaciones que llegaron. Eso ya suena muy fuerte, pero lo dijo, lo explica y ahí nos lo dice de una forma que puede interesar. Se repartieron la Tierra, habla de razas como los arios,
los Demú, los seres de Duodón y otra raza de mujeres que vino, pero también otros que nombraban Noción. O sea, menciona varias razas que peleaban por la tierra, pero también él hace mención, pone los nombres de los personajes, de los extraterrestres con los que convivió y le hablaron y le platicaron de lo que somos y detalles interesantes. Yo creo que la persona que va a leer o que tiene que va a conocer el libro podrá sacar sus conclusiones. A veces suena exagerado, pero hay otras que pueden hacerlo reflexionar y razonar sobre esa gran posibilidad de que no estamos solos, nunca hemos estado solos, y que alguien superior tecnológicamente, espiritualmente, moralmente nos visita y nos analiza, nos estudia. Y como por ahí dice una parte en el libro, no vamos a intervenir, la evolución no la vamos a cortar. Y creo que eso nos deja el libro Mi amigo me dijo, del señor Enrique Mercado. Pues amigos, estamos platicando sobre este interesante contactado y vamos a un corte y regresamos para despedirnos. Volvemos. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo nos vigila, nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Conexión paranormal. Pues ya regresamos, amigos, ya para terminar este interesantísimo programa. Roberto, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Para las personas que quieran saber del libro de Mi amigo me dijo y de los demás que tenemos como Panteón de San Fernando y los Masones, como Entepar, Edades Teóricas Paralelas, el interesante caso del 14 de febrero, el ovni que bajó en la Boca 8, los extraños viajes del cerebro de personas que murieron y regresaron, a que nos contaron su experiencia, y otros libritos que tenemos por ahí, usted puede contactarnos al correo de conexiónparanormal@hotmail.com, escríbanos ahí o búsquenos en las redes sociales. Lo pueden encontrar en Facebook como Roberto Samael o también en Instagram, ahí también puede contactarlo como Roberto Samael. Sí, y ponerse en contacto con nosotros, usted nos puede ubicar y ahí les damos información de cómo conseguir los libros, porque creemos que el trabajo que hacemos merece pues ser observado por ustedes y sobre todo que nos den su punto de vista y que ustedes mismos lleguen a su conclusión. También, amigos, si gustan ustedes y les encanta lo electrónico y leer, pues también lo pueden encontrar los libros de Roberto Samael en Amazon, ahí los pueden ustedes encontrar.
Pues muy bien, ya estamos por irnos, agradezco su atención. Yo quisiera, antes de terminar, conocer la opinión de Lucrecia sobre lo que hemos platicado y el contactismo. ¿Qué opinas de esto, Lucrecia? Mira, yo no estaba tan empapada del tema. Yo las preguntas que hice en este programa procuré ser la portavoz de cada uno de nosotros que no estamos tan empapados. La verdad, el tema se me hace muy interesante, muy llamativo, pero también hay que tener mucho cuidado con esas personas que quieren pasarse de vivales. Yo creo que el contactar con seres de otro lugar en el espacio va a ser muy interesante. El saber su experiencia real, ya no, como tú lo mencionaste en el programa, ya no hay de este tipo de contactados como fue el señor Enrique y el señor... O los hay, pero no los conocemos. Pues sí, sería muy importante que si alguien en realidad fue contactado, pues ¿por qué no ponerse aquí en conexión con nosotros? Pues para saber su caso. Yo creo que es bien importante el saber este tipo de temas que muchas veces nosotros lo desconocemos y no llevarnos simplemente por lo que los demás nos dicen. Creo que lo más importante, como dijiste tú, Roberto, y siempre lo has dicho en cada uno de tus programas, que hay que investigar, documentarnos, discernir las cosas y ser súper objetivos. Así es, Lucrecia, pues muchas gracias por estar conmigo en este programa. Nosotros los esperamos para la próxima, a ver qué tema les traemos y seguramente será algo que les agrade. Y si en esta ocasión logramos por lo menos hacerlos pensar un poquito sobre esa gran posibilidad de los contactados y de los visitantes de los extraterrestres que llegan hasta nuestro planeta para sus misiones secretas, ya será muy agradable para nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Conexión paranormal. Para ti que te gustan los sucesos inexplicables, tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta.